después vamos a hacer la discriminación, ha dado respuesta a distintos problemas surgidos a partir de distintas situaciones relacionadas con los cambios en los paradigmas tecnológicos o en los paradigmas técnico-económicos. Entonces, la idea básicamente es tratar de ver esto del cooperativismo como una posibilidad de acción, como una posible respuesta ante distintas situaciones que se generan en la sociedad. Una posibilidad de ver cómo las distintas sociedades manejan los riesgos sociales, o sea, cómo se va dando respuesta a distintas situaciones en las cuales decimos, bueno, ¿y este problema cómo lo solucionamos? Esta situación en particular, ¿cómo la solucionamos? Y como para irnos a la historia y empezar en una lógica un poquito más descontracturada, yo justo comentaba hoy de mañana, preparando esta sesión con Julio Cabrera y Gabriel Isola, que yo me considero cooperativista, digo, soy un universitario, soy un investigador, soy profesor, pero básicamente me considero cooperativista. Y me considero cooperativista porque a lo largo de mi propia historia yo he ido buscando respuestas a distintas situaciones vitales a través de las cooperativas. No siempre a través de las cooperativas, me parece que no es necesario, pero muchas veces a través de las cooperativas. Un par de anécdotas como para ponerle color y entrar en confianza. Hace muchísimos años atrás, cuando yo empecé a trabajar, era muy joven, tenía mis primeros ahorros, vivía con mis padres y tenía un dinero, para mí era una enorme cantidad de dinero que quería decir, bueno, ¿qué hago? No lo voy a tener en mi casa, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde puedo depositar? Y la típica de los uruguayos, Banco República. Me fui hasta el Banco República, en ese caso el Banco República quedaba a unas 5 cuadras de mi casa, hice la cola, deposité el dinero, me dieron un taloncito, no sé. Y así funcioné durante un tiempo en una caja de ahorro del Banco República. En un determinado momento sale en la prensa capitalina un artículo sobre cómo el presidente de la época del Banco República utilizaba los dineros y la infraestructura del Banco República para hacer los traspasos de los jugadores de Peñarol, ¿sí? Yo que no comparto la religión peñarolense, ¿sí? Y además que me parece terrible que se usen los recursos públicos para actividades privadas como esa, dije, no, yo no me siento cómodo acá. Mis pocos dineros que tengo los voy a llevar a algún lugar donde yo me sienta representado, donde yo tenga la posibilidad de incidir y donde yo pueda tener alguna participación en el gobierno. Y ahí me fui caminando desde mi casa hasta la sede de COFAC de 18 Pablo María y abrí mi primera cuenta en COFAC con el número de socio 24042. Y bueno, sigo siendo socio de COFAC y sigo manteniendo ese 24042. Pero ante una situación en particular, en un momento yo dije, bueno, mi respuesta o la búsqueda de respuesta va por acá. Unos años después, ya en otra etapa de la vida, con mi pareja, estábamos pensando en que sería bueno irnos a vivir juntos, casarnos, no sé qué, y empezamos a repasar el mercado inmobiliario, fuimos a distintas inmobiliarias, vimos posibilidades de compra, financiamientos, etcétera, etcétera. Y obviamente en ese momento no teníamos la capacidad de generar los suficientes ahorros como para entrar en algún negocio inmobiliario. Y entonces, en buscar, en ver, veo en el diario, en esa época lo hacíamos a través del diario, veo en el diario que se llamaba para formar integrantes de una cooperativa de ahorro previo. Y yo dije, voy a ver de qué se trata. Me fui a reunir a
un local donde había una persona que estaba organizando cooperativas como para presentar la personería jurídica y poder conformar una cooperativa. Entonces éramos unos cuantos en esa reunión, mucha gente que estaba interesada, y este señor nos mostraba el plano del futuro edificio, un perfil de cómo sería el frente, la distribución de los apartamentos. Y yo soy hijo, nieto, hermano de arquitectos, acostumbrado a vivir entre planos, digo, esto es un plano, es un papel, ¿qué hay? Digo, ¿qué hay de concreto en esto? Y el tipo me dice, bueno, de concreto todavía nada, lo que pasa que hay que juntar gente para formar una cooperativa. Y después, una vez que se conforme el núcleo, vamos a presentar la personería, después pedimos al banco hipotecario el crédito, etcétera, etcétera. Yo digo, pero, a ver, gente para reunir no tengo problema en conseguir. O sea, en ese momento tenía, siendo joven y sin hijos, innumerables lugares de militancia y de participación, y empecé a convocar a mis amigos, a distintos colectivos, gente que nos conocíamos de distintos lados, a formar una cooperativa de vivienda. Armamos la cooperativa de vivienda y muchos años después, nos llevó 10 años acceder, nos llevó 7 años acceder al crédito en el banco hipotecario, 7 años, lo conseguimos porque pudimos usar una muñeca política en un determinado momento, no es como ahora, y 3 años después nos mudamos al edificio, a los apartamentos. Un edificio y unos apartamentos que seguramente yo, a través del mercado, nunca hubiera podido llegar, ¿sí? Ahora no estoy viviendo ahí por otras razones, pero me sigo considerando como fundador y creador con muchos más de la cooperativa. Y yo pensaba, y revisaba esto que estuvimos hablando de mañana, y decía, ¿cómo ante distintas situaciones, como ante distintos problemas vitales, en este caso, uno puede buscar distintas respuestas? Respuestas en el Estado, ¿no? A través de un banco público, respuestas en el mercado, a través de la compra de un apartamento, una propiedad, a través del mercado inmobiliario, o respuestas a través de la cooperación, a través de la ayuda mutua y la solidaridad de un grupo de personas que buscan una solución común a sus distintos problemas. Entonces, estas anécdotas que les cuento como para introducir el tema, es justamente eso, pensar cómo las sociedades han ido dando respuestas a los distintos problemas de cada sociedad a partir de distintos mecanismos, que puede ser el Estado, ¿sí? Muy válido, que puede ser el mercado, incluso el mercado capitalista, también es muy válido. Pero en este caso nos interesa sobre todo pensar cómo se pueden ir dando respuestas a distintos problemas sociales a través de la cooperación, a través de la ayuda mutua y a través de la solidaridad. Y eso es lo que está en la base del cooperativismo. Es decir, buscar respuestas a partir de asociarse con otros y pensar que las necesidades son comunes, son compartidas, que podemos hacer un proyecto conjuntamente y que podemos buscar soluciones a nuestros problemas. Entonces, esto es un poco la idea que está en el fondo de la presentación. Bueno, yo ponía ahí como subtítulo una invitación a pensar. Mi idea es que lo pensemos juntos. Yo les propongo un esquema, les propongo una perspectiva de análisis y ustedes
me dicen si funciona, no funciona, qué problemas le ven, qué ventajas, qué virtudes, etc. Así que pensemos en tres momentos, en tres pasos sucesivos. Primero, pensar cómo a lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintas respuestas a partir de esto que yo les decía de la cooperación. Y cómo también a lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintas revoluciones de carácter científico-tecnológico que han supuesto diferentes desafíos para las sociedades. En un segundo momento, pensar estas revoluciones, nos vamos a concentrar de la revolución industrial en adelante, y pensar cómo en cada una de estas instancias la cooperación ha ido dando respuesta. Y finalmente, pensar desde hoy, desde lo que es la situación hoy, y ver si la historia nos enseña algo y nos permite pensarnos para el día de hoy. Primero, vamos a introducir esto de la cooperación en la historia. Yo les decía, a lo largo de la historia de la humanidad, las distintas sociedades se han dado a través de la ayuda mutua, a través de la solidaridad, distintas formas de dar respuesta a sus problemas. Y esto es algo muy viejo, muy antiguo, ¿sí? De la sociedad de la antigua Grecia y Roma encontramos distintas formas de solidaridad, de cooperación, de ayuda mutua, en la Edad Media, etc. O sea, todo a lo largo de la historia. Pero yo quiero destacar cómo en América Latina los pueblos originarios, ¿sí?, tienen distintas formas de cooperación, de ayuda mutua, de servicios comunes que tienen nombres muy distintos según los pueblos que sean. Yo qué sé, si ustedes ven ahí, por ejemplo, los guaraníes, la ayuda mutua es el yopoi, ¿sí? Es una forma de significar y de institucionalizar lo que es la ayuda mutua entre el pueblo guaraní. Entonces, ¿qué quiero expresar con esto? Quiero expresar que todo a lo largo de la historia, o sea, la cooperación no es un fenómeno moderno. Modernamente se le ha dado una determinada forma, se le ha dado una determinada figura jurídica, pero es algo que viene desde la historia profunda. Miren esta foto, ahí se ve bien, ¿sí? Ahí tienen, no sé si llegan a distinguir una serie de bueyes, ¿sí?, y una casa. ¿Saben lo que están haciendo de ahí? Trasladando la casa, exactamente, ¿sí? No es que cuando se muda una persona, ¿sí? Esto es una foto de la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Yo he estado ahí en situaciones en las cuales se muda la casa. No se mudan los enseres, no se mudan los objetos, no se mudan los muebles, se muda toda la casa. Son casas de madera, son casas más o menos fácilmente transportables. Es una zona con muchas islas, con muchas entradas de mar. Entonces, la distancia que hay desde las distintas casas hasta el mar es bastante poca. O sea, son distancias reducidas. Se puede trasladar hasta el mar y después por mar llevar la casa hasta otro punto. Generalmente lo que se hace es se ponen los bueyes, por debajo se ponen troncos, ¿sí? Los troncos funcionan como ruedas que la casa va pasando, van sacando el tronco que va quedando atrás, lo van poniendo adelante y así se va trasladando. Y esto es algo que uno dice, bueno, pero ante la situación concreta, ante la necesidad concreta de trasladarse, ¿sí?, ¿cómo se resuelve? Bueno, volviendo a los ejemplos anteriores, una posibilidad es llamar al ejército. Estoy poniendo el ejército porque tiene la capacidad de hacerlo. Llamar al ejército, pedirle al Estado, a través del ejército, quien sea, pedirle al Estado que me mude. O sea, que el Estado vengan los militares y trasladen la casa. O sea, esa podría ser la solución estatal.
La otra solución podría ser contratar a una empresa de mudanzas, ¿sí? Que de repente puede venir con un camión, una grúa, montar la casa en el remolque y llevarla para el otro lado. Y la otra solución puede ser esta. Esta es toda la comunidad de ese pueblo, ¿sí? Que ayuda a trasladar la casa, ¿sí? Ayuda a esa familia a solucionar y a dar respuesta a sus problemas. Y es una tradición antiquísima. O sea, viene del pueblo mapuche, tiene una larga historia y hasta el día de hoy se mantiene. O sea, hasta el día de hoy, yo hace ya 24 años que volví de Chile. La última vez que estuve en Chiloé fue hace ya unos cuantos años. No sé si seguirá haciendo, pero creo que sí. Pero el tema es, sobre todo, decir, bueno, ¿cómo solucionamos los problemas que tenemos? ¿Los solucionamos a través de la cooperación? ¿Los solucionamos a través del mercado capitalista? ¿Los solucionamos a través del Estado? En este caso, esta sociedad lo soluciona a través de la cooperación, a través de la ayuda mutua. Y ya no hablemos de la situación de una casa, hablemos de qué pasa en las distintas sociedades cuando hay cambios en lo que es la configuración de la propia sociedad a partir de innovaciones radicales en la ciencia y la tecnología. Ahí me proponían los compañeros el decir, bueno, vamos a ver de qué manera los cambios en la ciencia y la tecnología han significado desafíos, ¿sí? Para las distintas sociedades y cómo se ha respondido desde la cooperación. Entonces, el primer tema es decir, bueno, a ver, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia y tecnología? ¿Qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con las actividades humanas? Entonces, yo ponía por lo menos había dos características para analizar. Una que tenía que ver con las implicancias sociopolíticas de la tecnología y lo otro es cómo una determinada tecnología conforma un paradigma tecnoeconómico. O sea, ¿de qué manera se relaciona la tecnología con una determinada sociedad? Y ahí yo seleccionaba algún texto. Uno que decía, básicamente lo que quería proponerles es que la tecnología no es algo autónomo a la sociedad. No es algo que está por fuera de la sociedad, no es algo dado, no es algo que nosotros lo podemos analizar fuera de analizar las relaciones sociales. La tecnología forma un determinado sociosistema. ¿Sí? Acá tenemos estos autores, son estos autores españoles, que nos dicen: para entender la naturaleza de la tecnología es útil introducir el término sociosistema. Las tecnologías, en tanto que formas de organización social que involucran característicamente el uso de artefactos o ciertos modos de gestión de recursos, se integran en sociosistemas más amplios en los que establecen vínculos de interdependencia funcional con otras tecnologías y diversas clases de parámetros socioeconómicos y culturales. Es el reajuste general del sociosistema derivado de la introducción con éxito de una nueva tecnología, el que denominamos atrincheramiento tecnológico. Y abunda más, dicen, la tecnología no es autónoma en un doble sentido. Por un lado, no se desarrolla con autonomía respecto de las fuerzas y factores sociales. Y por otro lado, no es segregable del sociosistema que se integra y sobre el que actúa. Como elemento que es de su sociosistema, su aplicación a otros sociosistemas diferentes puede acarrear problemas y efectos imprevistos. La tecnología forma una parte integral de su sociosistema, contribuye a conformarlo y es conformada por él. No puede, por tanto, ser evaluada independientemente del sociosistema que la produce y sufre sus efectos. Esta lectura, sugerida por un colega, por Jorge Rasner, me parecía bien adecuada como para entender esta idea de que la tecnología no es algo aislado, no es algo que se pueda entender fuera de la sociedad en la que se vive. La tecnología está condicionada por la sociedad en la que está inserta y a su vez esa tecnología,
¿sí?, condiciona a la sociedad. Entonces, cuando pensamos en tecnología, no lo podemos pensar como algo neutro, como algo a la tecnología. Entonces, cuando estamos hablando, cuando nos proponemos analizar la respuesta de la cooperación en distintos momentos de desarrollos tecnológicos, científicos tecnológicos, bueno, tenemos que pensar también, ¿sí?, cómo la tecnología es afectada y afecta. Hay otra autora, que es una autora que se llama Carlota Pérez, que en vez de hablar de sociosistemas, habla de paradigma tecnoeconómico. Dice, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintos paradigmas tecnoeconómicos. La tecnología no es solamente una manera de hacer las cosas a través de máquinas o no, sino que las distintas formas tecnológicas condicionan, ¿sí?, lo que es el conjunto de la sociedad a partir de un determinado paradigma tecnoeconómico. Entonces, en cada momento histórico específico, cada paradigma tecnoeconómico tiene sus determinadas relaciones sociales. Cómo se organizan las relaciones sociales, cómo se organiza, por ejemplo, el trabajo, cómo se organiza el consumo, ¿sí?, cuáles son en cada paradigma, cuáles son las fuentes de energía, cuáles son las industrias más importantes, etcétera, etcétera. Entonces, con esta idea de sociosistema y de paradigma tecnoeconómico, yo les quería proponer analizar en los últimos prácticamente 250 años, ¿sí?, esto que es desde la revolución industrial en adelante. Uno dirá, bueno, volvimos al liceo, estamos de vuelta en el liceo, nos están enseñando de vuelta la revolución industrial, ¿sí? Algo que lo vimos hace mucho, tiene vigencia, esto ya pasó, estamos hablando de Inglaterra, segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué tiene que ver con la cooperativa de ahorro y crédito en la que estoy? ¿Qué tiene que ver la revolución industrial con la cooperativa de consumo en la que participo? ¿Qué tiene que ver la revolución industrial con la cooperativa de vivienda de la que formo parte? Entonces uno dice, bueno, no, pero espera. La introducción de la revolución industrial, los cambios que significaron para la economía, la sociedad y la política, los cambios que significaron para la sociedad de esa época, requirió que se dieran distintos tipos de respuesta. Y quiero que analicemos la respuesta que da la cooperación. Entonces, mi idea es ver la revolución industrial inglesa, lo que se llama habitualmente la segunda fase de la revolución industrial, lo que se ha propuesto como tercera fase de la revolución industrial, y hoy en día se está hablando de una cuarta revolución industrial o una cuarta fase de la revolución industrial, algo que es lo que estaríamos viviendo, es en lo que estamos, el momento en el que estamos. Entonces, analicemos la primera revolución industrial, la revolución industrial inglesa original, la segunda fase de la revolución industrial y la tercera fase. Y para la cuarta, conversemos un poco a ver si estamos en presencia de una nueva fase de la revolución industrial. Bueno, me salteo esto. ¿De qué estamos hablando? Yo no les quiero aburrir con una clase de historia, pero ¿sí?, allá por entre 1750 y 1780, las fuerzas productivas de la humanidad se liberaron de las cadenas de los ciclos naturales. A ver, pensémoslo de esta manera. Hasta alrededor de 1750, 1780, la capacidad de producción de una sociedad dependía de los ciclos naturales, ¿sí?, de la fuerza del viento, de la fuerza del agua, de la fuerza de los animales, ¿sí? Si había que cortar una madera, bueno, de repente había un molino que se movía con fuerza hidráulica, y en la medida que ese molino trajera agua, se podía funcionar para cortar la madera o para moler el grano. Con la introducción de la máquina de vapor, ¿sí?, la máquina de vapor, un invento hoy día le decimos absolutamente sencillo, pero para la época fue absolutamente revolucionario, la humanidad hizo un despegue productivo
como nunca lo había hecho en varios miles de años. ¿Sí? Tal vez el único antecedente sea la revolución neolítica, la revolución agraria que se dio allá hace 10.000 años atrás. Entonces, esa nueva situación en la cual hay una máquina de vapor que funciona como una fuerza motriz, que el carbón permite calentar el agua y el vapor que se genera de calentar el agua mueve una máquina y eso permite hacer tejidos más rápidos, moler grano no tanto, pero sobre todo hacer tejidos más rápidos o desplazarse a través de un ferrocarril de forma más rápida, cambió a la humanidad. Tuvo su origen en Gran Bretaña, básicamente en Inglaterra, en el sur de Gran Bretaña. Su organización productiva estaba basada en la mecanización. Las unidades productivas pasaron a ser fábricas. Pasaron a ser fábricas porque antes se trataba de talleres artesanales. Ahora se acumula una gran cantidad de población que pasan a ser los obreros industriales. Las industrias más importantes son industrias livianas, fundamentalmente la industria textil. El tipo de consumo es un consumo estandarizado, no hay gran diferenciación en los productos. Lo que hacen los telares es producir enormes cantidades de tela, de algodón, de lana, etc. Se conforma una nueva relación, ¿sí?, entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores, que es la relación asalariada. Y eso significa un cambio radical, es un cambio enorme en lo que son las condiciones de la sociedad. En la Inglaterra del siglo XVII, o sea, 100 años atrás, la base de la producción era una producción agraria y cada persona vivía y moría en el lugar donde nació. El traslado de población era muy menor. Y lo que se daba era que, por ejemplo, una mujer que enviudaba y que tenía que mantener a su familia, estaba en una situación en la cual debía ser ayudada. ¿Y quién la ayudaba? Bueno, la comunidad, la parroquia. Había todo un sistema, lo que se llamaban en su momento las leyes de pobres, que eran lo que permitía que el tejido social se sostuviera y se mantuviera. Con la revolución industrial, con la introducción de las fábricas, se necesita mano de obra. Y hay que liberar esa mano de obra que antes trabajaba en el campo y trasladarla a vivir a las ciudades. La mano de obra, además, los asalariados lo que hacen es vender su fuerza de trabajo y al vender su fuerza de trabajo compiten entre sí por esos puestos de trabajo y como no hay regulación de ningún tipo y como tampoco hay ningún tipo de apoyo, el Estado es lo que se llama el Estado juez y gendarme, se rompen los vínculos sociales anteriores, ¿sí?, y desaparecen todas las redes de contención. ¿Qué se genera ahí? Se genera una situación en la cual se habla de la pauperización de la clase obrera, se habla de la cuestión social, situaciones de trabajo infantil, de jornadas de trabajo de 16 horas, enfermedades, muertes en las fábricas, una situación terrible, donde los obreros, los trabajadores, los asalariados no tenían capacidad de solucionar los problemas más básicos, no podían dar respuesta a las situaciones más básicas de su vida. Techo, abrigo, alimento, lo más básico de lo básico. Esta situación lo que genera es que se empiecen a buscar soluciones. Ahí tenemos propongo imagen porque me ayudan a mí me hacen de ayuda a memoria y porque además sirven como para visualizar las cosas. Ahí arriba, a la izquierda, tenemos una situación de niños que trabajaban en las minas de carbón. Dicen los relatos de la época dicen que los niños eran los más adecuados, eran estos jóvenes geniecillos que le llamaban,
que se podían meter en los agujeros de las minas de carbón para sacar ese carbón que necesitaban. Morían a mansalva, no llegaban a la mayoría de edad, enfermaban, pasaban 1001 penurias. ¿Todo por qué? Porque había que extraer el carbón para alimentar, ya sea el ferrocarril o para alimentar las máquinas de vapor de las fábricas, ¿sí? Y esta situación hace que lo que era la sociedad, en la que había vivido la sociedad hace 30, 40, 50 años atrás, hoy no tenga nada que ver. ¿Y cuáles son las respuestas que se ensayaron? Algunos trabajadores decían, la máquina me está robando el trabajo. Es la máquina la responsable, la máquina la culpable de que yo no le pueda llevar el pan a mis hijos. Entonces, como la máquina es la culpable, ¿qué hacemos? Vamos y destruimos la máquina, ¿no? Ahí tienen la imagen esa en rojo, es lo que se conoció como el ludismo. El ludismo se supone que serían seguidores de Ned Ludd, que no se sabe muy bien si es un personaje real o es un personaje ficticio. No queda claro si realmente Ned Ludd existió. Pero hubo grupos de obreros que ante la carestía, ante la falta de trabajo y ante la situación esa que estaban viviendo, donde las máquinas desplazaban la mano de obra, decían que un artesano que producía un tejido por día se tuviera que enfrentar a una máquina que producía 1000 tejidos por día, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta? Atacar a la máquina, destruir la máquina. Entonces, lo que hacían estas bandas eran destruir las máquinas, como una manera de decir, bueno, en la medida que destruyamos las máquinas, vamos a solucionar nuestro problema. ¿Se imaginan que por ahí no pasaba la solución de los problemas? No solo eran encarcelados como alborotadores y por atentar contra la propiedad privada, sino que además no lograban nada. Inmediatamente se construía una máquina nueva y seguían tan desplazados del trabajo como antes. Otra posibilidad, a esta imagen que les propongo ahí arriba a la derecha, era la de los trabajadores de organizarse, de buscar mejores condiciones de trabajo a partir de la organización, a partir de la solidaridad entre los trabajadores y reivindicar y reclamar mejores condiciones de trabajo. Esas mejores condiciones de trabajo, ¿sí?, que dependían de ese patrón que contrataba la mano de obra, evidentemente formaban parte de una negociación donde había un conflicto entre trabajadores que reclamaban mejores salarios y patrones que tenían una enorme cantidad de mano de obra para elegir, ¿sí?, y decían, si no les gusta lo que les pago, llamo a otros, no hay ningún problema, váyanse. Ahí aparecieron las primeras unions, los primeros sindicatos, las primeras organizaciones obreras que defendían los derechos de los obreros y reivindicaban, ¿sí?, el valor del trabajo frente a los dueños de las fábricas. Una posibilidad, a lo largo del siglo XIX se fueron mejorando las condiciones de los obreros. Al principio los sindicatos eran ilegales. Luego, paulatinamente, fueron conquistando legitimidad, fueron ganando en legalidad y mejorando las condiciones de los obreros. Lo cual no implicaba que no fueran perseguidos, no tuvieran que sufrir cárcel simplemente por el hecho de organizar a los obreros. Pero, básicamente, en un tono reivindicativo. Y abajo, a la derecha, en la cuarta imagen que les propongo, capaz que algunos la reconocen porque es una imagen, es la fotografía típica de los equitativos pioneros de Rochdale, ¿sí? No voy a entrar en esa historia porque me parece que de todas las historias que compartimos nosotros debe ser, junto con Artigas, la más conocida por los que estamos en esta sala. Simplemente decir que estos tejedores de Rochdale eran básicamente obreros,
obreros a veces más calificados que la media, pero eran, ¿saben qué? Eran obreros derrotados. ¿Sí? Sabían eso, ¿no? Que eran obreros que habían perdido una huelga, que habían intentado mejorar a partir de la organización y habían sido fuertemente reprimidos y finalmente tuvieron que violín en bolsa y decir, bueno, por acá no va la cosa. Y en base a ideas, propuestas, no solo de ellos, sino de algunos eran discípulos de algunos pensadores que tenían algunas ideas novedosas y alternativas, ¿sí? Armaron eso que conocemos hoy en día como la Sociedad de los Equitativos Pioneros de Rothschild, que no es más ni menos que la manera que buscaron unos trabajadores de mejorar su situación a partir de la cooperación y la ayuda mutua. Dijeron, bueno, ¿de qué manera podemos mejorar nuestra situación? Nuestros salarios no nos alcanzan para vivir. ¿Cómo hacemos para mejorar esta situación? ¿Cómo hacemos para salir adelante? Bueno, armaron esta tienda, que al principio era una pequeñísima tienda que abría una vez por semana y que tenía solo algunos productos básicos, y que en poco tiempo, en pocos años, se convirtió en una gran tienda y unas décadas después en grandes supermercados. ¿Sí? Esta enorme organización que dio lugar, ¿sí? dio lugar a un sistema de grandes tiendas a partir de la organización de unos pocos obreros que, ya les digo, su preocupación era cómo hacer rendir a los salarios. El que tienen ahí a la derecha, no sé si lo reconocen, estoy cruzando el Canal de la Mancha, este es Philippe Villés. Villés es un teórico y organizador del cooperativismo francés. Del otro lado del Canal de la Mancha, que tenía sus características particulares, sus características propias, lo que hubo fue, más que organización de cooperativas de consumidores, organización de cooperativas de trabajadores. La situación del sistema fabril en Francia era distinta y Philippe Villés, como lo pongo como ejemplo, organizó cooperativas de trabajadores, ¿sí? Para ya no ver de qué manera se iban a rendir los salarios, sino para generar ingresos por los propios trabajadores. Trabajadores que estaban cesados, que no tenían posibilidades de insertarse laboralmente, muchas veces trabajadores que no eran queridos en las fábricas por su actividad sindical. Bueno, se organizaban para generar cooperativas de trabajadores en las cuales ellos mismos se generaban su puesto de trabajo. No era como en el caso anterior, que tenían su puesto de trabajo y hacían rendir el salario a través de la formación de cooperativas de consumo, sino que lo hacían a través de generar sus propios puestos de trabajo. Insisto, piensen ustedes en artesanos, ¿sí? Una de las principales cooperativas formadas por Villés es una cooperativa de artesanos que son desplazados por las máquinas, que pierden su fuente de trabajo porque aparece una tecnología nueva que les dice que lo que vos estás haciendo es obsoleto, no funciona más. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para generar nuestros propios puestos de trabajo? Y lo hacen a través de la formación de cooperativas. Vuelvo una vez más. La respuesta, en este caso, es una respuesta, ya sea a través de cooperativas de consumo o a través de cooperativas de trabajo, es una respuesta en la cual los propios trabajadores, ¿sí? Se organizan para, de manera original, de manera alternativa, de manera creativa, ¿sí? Dar respuesta a una situación nueva, a una situación en la cual las solidaridades anteriores o los tejidos sociales anteriores habían perdido sentido. Solo una cosita más respecto de los tejedores de Rothschild, ¿sí? Yo me acuerdo, entre otras cosas, que allá en la sucursal de Cordón de COFAC, no sé si te acordás, Julio, en el fondo había una pared entera que tenía hoy en día, no sé si lo miran y hay algo que le llame la atención. ¿Qué les puede llamar la atención? ¿Alicia? Escondieron a las mujeres. Escondieron a las mujeres, dice Alicia.
Le tenía toda la confianza a Alicia para que le diera esta respuesta. Bueno, evidentemente estamos hablando de otro tiempo, de otra sociedad, de otro rol de las mujeres, que sin duda, yo estoy seguro que la primera revolución industrial, sobre fines del siglo XIX, empieza lo que se conoce como una segunda fase de la revolución industrial. Algunos hablan de una segunda revolución industrial, otros dicen que es una nueva fase en esta idea de desencadenar las energías productivas a partir de la mecanización. Aparecen nuevas industrias, aparecen nuevas fuentes de energía, aparecen nuevos medios de transporte. Como para no hacerlo largo, se los ejemplificaría sobre todo, así como el ferrocarril es lo prototípico de la primera fase de la revolución industrial, podríamos decir que los barcos, ¿sí?, o incluso el automóvil ejemplifican esta segunda fase de la revolución industrial. Tenemos nueva fuente de energía, ya no se trata solo del carbón, aparece el motor de combustión interna, aparece la electricidad, aparecen nuevas industrias, aparecen nuevas potencias económicas. Y una de las cosas que sucede es que el mundo se achica. El mundo se achica porque para trasladarse de Europa a América los tiempos se reducen considerablemente. Como antes había que desplazarse en barcos a vela que demoraban algunos meses en llegar, supongamos, desde Europa hasta el Río de la Plata, los barcos a vapor, la nueva tecnología, incluso la nueva tecnología para construir los cascos de los barcos, pensémoslo así, de la carabela de Colón, que eran como unas cáscaras de nuez, unos barquitos chiquititos, ¿sí?, hechos en madera, a los barcos transatlánticos, ¿sí?, al estilo Titanic, si tienen esa imagen, cambia radicalmente. La tecnología de la construcción de los barcos cambia radicalmente. Y yo les decía, el mundo se achica. No es porque lo que antes eran 10.000 kilómetros ahora pasan a ser 1.000, sino porque los tiempos que llevaban a recorrer esos 10.000 kilómetros ahora se reducen y mucho. Y al reducirse, comienza una integración de un mercado mundial. Por eso es que se habla de la primera globalización. Por eso se dice, bueno, este es un momento donde se da esa primera globalización. Y lo ejemplificamos de la siguiente manera. América Latina se inserta en el mercado mundial a partir de ser quien provee las materias primas y los alimentos. Y la industria, básicamente europea, porque se va a trasladar también a otras potencias, es la que elabora esas materias primas y luego vende en todo el mundo. El típico ejemplo de la lana uruguaya, ¿no? O sea, acá producimos la lana, la exportamos a Inglaterra y en Inglaterra producen las mantas que nos las devuelven hechas y nosotros se las compramos. ¿Qué es esto? Es la integración de un mercado mundial, ¿sí? Ahora el carácter de las empresas cambia. Ya no se trata de pequeñas empresas fabriles, de fábricas localizadas, sino que estamos hablando de enormes compañías, ¿sí? Muchas veces compañías no solo con alcance nacional, sino también con alcance internacional. Y esa nueva situación genera, entre otras cosas, una distribución de trabajo a nivel mundial. Hay regiones del mundo que tienen un rol en el mercado, hay otras regiones del mundo que tienen otro rol en el mercado. Y se da un hecho que es tal vez la movilización de población más importante en la historia de la humanidad. Se dice que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX salieron de Europa alrededor de 60 millones de personas. 60 millones de personas que se trasladaron desde el viejo continente al nuevo mundo, ¿sí? Seguramente muchos de nuestros antepasados hayan sido, repasamos un poquito y digo, sí, claro, mi abuela de esa época y un bisabuelo, mi abuela se decía que era calabresa con mucho orgullo,
¿sí? Bueno, era gente que estaba pasando hambre en Europa y que como pasaba hambre se traslada a los Estados Unidos, a Canadá, al sur de Brasil, al Río de la Plata, Uruguay, Argentina. Las nuevas tecnologías permiten la configuración de un mercado mundial y ese mercado mundial afecta la vida de la población. Yo lo ejemplifico de la siguiente manera. El pequeño productor del sur de España que trabajaba su pequeña parcela, producía trigo en una tierra árida, sin lluvias, etcétera, etcétera, bueno, no puede competir con la pampa argentina de la provincia de Santa Fe, por decir algo, que produce con una productividad enorme ese trigo, ¿sí? No necesita medir el terreno porque tierra sobra, falta mano de obra, pero tierra sobra. Entonces, esta nueva situación determinada en gran medida por la tecnología, crea una nueva situación social, que yo la ejemplifico de esta manera. Ahí arriba, a la izquierda, tenemos un barco de la época que lo que hace es trasladar emigrantes. Trasladar emigrantes que llegan a territorios nuevos, a territorios desconocidos, a veces que tenían una mínima red de sostén, alguna mínima red de llegada, pero que básicamente no sabían hablar el idioma, ¿sí? No tenían idea de cómo era la situación en estos nuevos países, en este nuevo mundo. Venían a hacer la América, pero no sabían mucho de lo que pasaba. Y estos señores y señoras que hablaban italiano, o hablaban alemán, o un dialecto del italiano, un dialecto del alemán, no sé si le ha pasado alguna vez, pero les acabo de decir, no, lo que se habla, el alemán que se habla del sur de Brasil no tiene nada que ver con el alemán actual, porque es un alemán que viene de una parte de lo que todavía ni siquiera era Alemania, una lengua germánica. Bueno, vienen y se instalan en el sur de Brasil, se instalan en Argentina, y otra vez opera la situación de la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua. Muchas veces ayudada por esa identificación nacional. Es decir, somos italianos, o somos españoles, o somos gallegos, pertenecemos a la misma región de Galicia, o pertenecemos a la misma región de Italia, o somos inmigrantes franceses, o somos vascos, ¿sí? Entonces, se generan esos lazos de solidaridad y la organización de cooperativas y mutuales, ¿sí? Si nosotros repasamos la historia de la mutualidad en el Uruguay, nosotros, yo siempre digo, cuando me toca ir a hablar a algún evento internacional, digo, nosotros llamamos mutuales a las instituciones de asistencia médica colectiva. Algunas son mutuales y otras simplemente son empresas privadas. Pero, o sea, algunos se deben acordar que ahí había una mutual, la mutual israelita, que estaba la mutual vinculada a la colectividad francesa, que estaba la mutual vinculada a distintas comunidades españolas. O sea, se genera un movimiento de colectivización, de cooperación, que también da respuesta a estas nuevas situaciones, ¿sí? Una vez más, a través de la cooperación se empiezan a formar cooperativas, se empiezan a formar mutuales. Ahí abajo tenemos una imagen, ¿sí? Abajo a la derecha, de una mutual de anarquistas italianos, ¿sí? ¿Saben qué? Hay cosas interesantes? A uno que le gusta la historia, publicaban su periódico y lo publicaban en italiano, en Buenos Aires. El periódico que publicaban, lo publicaban en italiano. Hacían cursos de formación y los hacían en italiano. O sea, está esa cosa de esa solidaridad, ese reconocerse en el otro, que tiene que ver con los distintos orígenes nacionales.
Otra de las situaciones que se van a dar tiene que ver con esta encíclica, la Rerum Novarum, allá por 1890, ¿sí? La Iglesia Católica, también preocupada por la situación de los obreros, la situación de los trabajadores, propone, ¿sí? Distintas medidas como para dar respuesta a la situación de los obreros, ¿sí? O sea, desde las mutuales y las cooperativas formadas por gente que venía con ideas anarquistas, con ideas socialistas, con ideas de organización de los colectivos, con influencia también desde la Iglesia Católica y de otros colectivos, se forman cooperativas. Y se forman cooperativas, y acá este es un elemento bien interesante, se forman cooperativas que en principio no tienen reconocimiento estatal, ¿sí? Ustedes saben que la primera ley de cooperativas en el Uruguay, ¿sí? tuvo la primera ley de cooperativas del Uruguay es de 1935, ¿saben cuál es? La creación de Conaprole. Primero se crea una cooperativa mixta, semipública, ¿sí? Y recién en 1941 se crea la ley de cooperativas agrarias y en 1946 la ley de sociedades cooperativas. O sea, no tenían reconocimiento estatal. El Estado, ¿sí? se encontraba básicamente ausente y las respuestas había que darlas a partir de la organización. Entre la década de 1820 y la década de 1920 y la década de 1930 se forman la mayoría de las principales cooperativas que son cooperativas de consumo, seguramente que funcionan hasta el día de hoy, ¿sí? Si repasamos, no sé, por ejemplo, cooperativa electoral, había gente de cooperativa electoral. Sí. ¿De cuándo es cooperativa electoral? 70 años. 70 años. O sea, estamos hablando de esta época. La cooperativa ANCAP creo que también es más o menos de esta época, la cooperativa de UTE también es de esta época. Estamos hablando de años 1920-1930. Estamos diciendo que son sociedades, luego de la crisis de 1929, la situación que se vive a comienzos de los años 30, bueno, otra vez, los uruguayos, las uruguayas buscan dar respuesta a sus problemas, por ejemplo, creando cooperativas. Yo además les quería proponer una cosa que es bastante particular. Ahí arriba a la derecha tienen una foto que también tiene 80 años, es de hace 3 o 4 años atrás, ahora no recuerdo. Esto es una cooperativa argentina, que me sirve para ejemplificar esto. Es la cooperativa de producción eléctrica de Santa Rosa, La Pampa, ¿sí? La Pampa es una zona de las que se fueron poblando más tardíamente y que los propios vecinos, ¿sí? de esa comunidad de Santa Rosa, como el Estado no le interesaba hacerle llegar la energía eléctrica, se organizaron, ¿sí? y formaron una cooperativa. Una cooperativa que provee hasta el día de hoy de la electricidad a los hogares de Santa Rosa. Yo estuve el año pasado en Santa Rosa, pude visitar la cooperativa y la cooperativa no produce energía eléctrica, antes sí la producía, hoy la distribuye, pero además de distribuir energía eléctrica hace otra enorme cantidad de cosas. Hace un tiempo atrás me tocó visitar una cooperativa en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tres Arroyos, ¿sí? Y el presidente de la cooperativa me dice, vení Juan Pablo, cooperativa también, de servicios eléctricos, daba servicios de gas, tenía un servicio de atención médica, pero dice, el presidente me dice, vení Juan Pablo, te voy a llevar a lo que es el orgullo de la cooperativa. Dice, esto es lo que más me hace sentir orgulloso de mi cooperativa. Y me lleva a un local que estaba fuera de la sede central de la cooperativa y me lleva un conjunto de salas velatorias. Creo que uno generalmente no hace turismo en salas velatorias. Entonces, digo, qué interesante. Entonces, y me recibe el encargado, vendría a ser el gerente, y me quiere mostrar orgulloso, y me muestra las instalaciones, me dice, mirá, y esto.
esto otro, y yo, bueno, sí, qué interesante. Y ahí el presidente me explica. El presidente, un tipo de medida como 2 metros, un veterano enorme, que me dice, esto es mi mayor orgullo. Digo, ¿y por qué? Porque hasta que la cooperativa crea el servicio fúnebre, había 2 empresas de servicios fúnebres, que lo que hacían era, una se distribuía a la población más, digamos, más pobre, y la otra más rica. Y cualquiera de los dos cobraba unos disparates por el servicio fúnebre. Agarraban a la gente en el peor momento, en el momento en que estaban dolidos por la muerte de un familiar, ¿sí? Y les cobraban lo que querían. Decía el presidente Nicolás, le decía, era inmoral lo que cobraban. Entonces nosotros dijimos, tenemos que dar respuesta a un problema de la sociedad como es la situación ante la muerte. Entonces, organizar el servicio fúnebre, y me mostraba los recibos. Me dice, mira, este es un recibo. Acá junto con la tarifa de la electricidad, los que quieren se afilian también al servicio fúnebre. Cuesta, en esa época costaba $1 mensual y cubre a toda la familia. ¿Sí? Por $1 mensual cubrían a todo el núcleo familiar. Tenía en ese momento algo así como 120.000 asociados. Decía, esto es algo que nos dice, tenemos recursos de sobra como para dar el mejor servicio y además hacer muchas otras cosas con la cooperativa. Una vez más, a través de la cooperativa se da respuesta. Empezaron dando respuesta a una necesidad que habitualmente cubría el Estado, el servicio de luz eléctrica. Y siguieron dando respuesta a una necesidad que habitualmente cubrían los privados, los servicios fúnebres. O sea que aparecen entonces cooperativas que ocupan además los lugares que el Estado no ocupa. A medida que avanza el siglo XX, el Estado se hace cada vez más presente. Es más, el Estado regula a las cooperativas. Incluso el Estado dice, bueno, si ustedes quieren ser cooperativa de ahorro y crédito, se tienen que federar, como dijo la legislación de Uruguay. O el Estado, como hace 50 años, dice, tenemos un problema de vivienda, capaz que a través del Estado, a través de las cooperativas y con el apoyo del Estado, se puede dar respuesta. Bueno, esto que surge con algunas ideas de inmigrantes, que surge con iniciativas también desde la Iglesia Católica, son maneras como la sociedad, a través de la cooperación y a través de la ayuda mutua, va dando respuestas. Y allá sobre fines del siglo XX, se da lo que se conoce habitualmente como una tercera fase de la revolución industrial, o una nueva revolución industrial, que da lugar a este segundo impulso globalizador. Desde la década de 1970 y fuertemente a partir de los 90 se da este fenómeno de la globalización. Aparecen nuevos actores globales, Estados Unidos ya lo era, pero aparece también, por ejemplo, China a partir de 1990, aparecen algunas innovaciones que cambian la lógica de la producción, la microelectrónica, la robótica, la ingeniería, la genética, o sea, aparece todo un sistema nuevo de producción que, así como en la segunda fase de la revolución industrial, el sistema de trabajo típico era el Fordismo, aparece lo que se llamó el Toyotismo, o se da a llamar como la acumulación flexible. Aparecen nuevos materiales, nuevas tecnologías de producción, nuevas energías, ¿sí? Se hace mucho más común la energía nuclear, la energía solar, la energía eólica, otros tipos de energía que le dan espacio a otras formas de producir y otras formas de organizar la producción. Otro tipo de empresas transnacionales, empresas multinacionales, además, que trasladan la fase productiva a otras regiones del mundo, buscando mano de obra más barata, buscando
menos restricciones en términos de contaminación, buscando exenciones impositivas y nuevos tipos de relaciones laborales, lo que se llaman relaciones laborales flexibles, cae la sindicalización, se deslocalizan las industrias y el basural en una, no sé qué ciudad es, pero un enorme basural que la gente recorre para ver cuáles son los desechos que le pueden servir, ya sea para alimentarse o para cambiarlo por alguna cosa. Entonces, esta nueva situación da lugar también a respuestas cooperativas. Abajo a la derecha tiene una cooperativa de catadores de lillo. Cooperativa de catadores de lillo es una cooperativa de recicladores, ¿sí? Donde con mejores condiciones laborales, ¿sí? También hacen un trabajo parecido al que hacían arriba, pero a partir de la cooperación logran mejorar sus condiciones y les permite generar por lo menos un trabajo digno. Entonces, vemos otra vez cómo a partir de la cooperación se empieza a dar respuestas a otros problemas sociales. Acá abajo, a la izquierda, esta es una foto de una cooperativa francesa. ¿Por qué? Yo le decía, los problemas no son solo del tercer mundo, los problemas no son solo de los países subdesarrollados, los problemas no son solo de esa población extremadamente pobre. Incluso en los países ricos, ¿sí? También hay una nueva situación de precarización laboral, de falta de trabajo, de desempleo abierto, que hace que poblaciones que aún no estando en la extrema pobreza y aún teniendo una profesión, aún teniendo un oficio, no consiguen trabajo. Y esta cooperativa se llama Copenhague. Copenhague es lo que se conoce en Francia como cooperativa de actividad y empleo, que es una cosa bastante, si uno lo piensa, dice, bueno, bastante simple, bastante sencillo. Gente con distintos oficios, con distintas habilidades, con distintas competencias, que se reúnen en una cooperativa para que la cooperativa les sirva de paraguas para desarrollar sus actividades. Entonces, ahí tenemos, y en la foto aparecen jardineros, aparecen peluqueros, o sea, oficios tan distintos como esos, que hace que un jardinero, ¿sí?, tenga el respaldo de la cooperativa en lo que tiene que ver con la secretaría, con el marketing, con la contabilidad, con el asesoramiento legal, todo, ¿sí?, que ese jardinero lo consigue a través de la cooperativa. O sea, y la cooperativa le sirve no solo como paraguas para desarrollar su actividad, sino que la propia cooperativa lo que hace es ir introduciendo personas, cada vez más personas, para generar esos puestos de trabajo. Entonces, en lo que yo les decía, un modelo de acumulación flexible, donde ya quedaron atrás esas enormes fábricas que ocupaban a miles y miles de personas, en una situación donde lo que tenemos es cada vez menos empleo, lo que se llama el jobless growth, el crecimiento sin empleo. Hoy en día la cooperativa te dice, bueno, vení, acercate a la cooperativa y la cooperativa te genera ese dispositivo que te permite que vos puedas desarrollar tu oficio. Sea peluquero, por ahí atrás tenemos un peluquero, sea un jardinero, ¿sí? Es una posibilidad. Y otra vez, a través de la ayuda mutua, a través de la cooperación, aparece una respuesta a la situación de desempleo. Pero además de la situación de desempleo, ¿sí?, como no es solo un problema de los países pobres o subdesarrollados, les proponía otra situación, que es la que está arriba a la derecha, que es la de una cooperativa que lo que hace es generar, brindar servicios, ¿sí?, de electricidad a partir de energía solar, ¿sí? Esto es una cooperativa de la ciudad de Ávila, en España, que, preocupados
no solo por el costo de la electricidad, sino más que nada por el medio ambiente, donde aparece otra preocupación que tiene que ver con la situación medioambiental, dicen, bueno, vamos a generar electricidad a partir de energías renovables. Y en una situación como esta, dicen, bueno, ¿cómo hacemos para generar energías renovables? Bueno, podemos poner un calentador solar en el techo de la casa, o podemos hacer un parque de energía solar como hizo esta cooperativa en Ávila, ¿sí? Otra vez, a partir de la cooperación, a partir de la ayuda mutua, a partir de la solidaridad entre los miembros, se busca dar respuesta a una nueva situación, ¿sí? Bueno, este rapidísimo repaso, que yo pensé que era más rapidísimo, pero no lo fue tan rapidísimo, me lleva a hacernos algunas preguntas. Es decir, bueno, a ver, hoy en día pareciera que estamos en una nueva etapa. Hay quienes hablan de una cuarta revolución industrial, hay quienes dicen, bueno, hoy en día estamos en la revolución digital, ¿sí? Hoy en día la organización del trabajo es a partir de la organización digital. Las nuevas tecnologías irrumpen en la sociedad, por ejemplo, a través del trabajo, ¿no? Yo ahora venía para acá y me crucé con esta cantidad de chalecos rojos de pedido ya, que sabían que es una aplicación uruguaya, ¿no? Que sabían que es una aplicación que contó con fondos públicos, todos nosotros, para poder desarrollarse a través de la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, y que genera divisas interesantes para el Uruguay, según tengo entendido. Pero la lógica sobre la que está montada, la plataforma digital sobre la que está montada esto, es algo de ahora, de estos nuevos tiempos. O sea, esto tiene, ¿cuánto? 4, 5 años. No más que eso. Estamos hoy en día en una nueva sociedad donde los medios y los recursos digitales generan una nueva configuración de la sociedad. Estas nuevas tecnologías nos plantean nuevos desafíos. Estamos hablando de una economía digital, ya no es solo una sociedad de la información y de la comunicación, sino una sociedad donde lo digital está presente en todo, ¿sí? Hoy decíamos, somos GPS andantes. Uno entra y dice, bueno, a ver cómo está el tránsito en Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia. Ya, inmediatamente lo tenés al momento. Entonces, bueno, en esta nueva situación, si es que estamos en una nueva situación, ¿cómo responder? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los desafíos que se nos plantean? Bueno, una posible respuesta, y esto lo tiro solo, insisto, esto pretendía ser un ejercicio intelectual para ayudarnos a pensar. Una posible respuesta es hacer como los ludistas. Agarrar el celular, tirarlo por la ventana y decir, no quiero participar de esta sociedad digital, me niego a ser parte de esto y retirarnos a plantar papas en el campo. Es una posibilidad. Yo muchos días no la descarto en lo más mínimo. ¿Cuánto más feliz? Pero capaz que es una solución radical que no es para muchos. Otra podría ser la respuesta reivindicativa, decir, bueno, frente a el desplazamiento de los puestos de trabajo que pueden generar las plataformas digitales o los nuevos formatos de economía digital, dice, bueno, que el Estado, por ejemplo, nos proporcione los puestos de trabajo, o que el Estado nos financie, o que el Estado, bueno, eso podría ser también una solución reivindicativa de ese tipo, ¿no? No una reivindicación no tanto al patrón, sino decir, bueno, a ver, ¿y el Estado qué hace? Y otra postura y otra respuesta podría ser una respuesta más original y creativa, decir, bueno, y a través de la ayuda mutua, a través de la solidaridad, a través de la cooperación, ¿no se nos ocurrirán nuevas formas de hacer economía que ya no son los formatos de los pioneros de Rothschild, de la tienda de consumo, o de esa cooperativa de producción industrial de Villés, de la Francia del siglo XIX, sino que tenemos que pensar en nuevos formatos, pero basados en
la cooperación, en la solidaridad y en la ayuda mutua, bueno, la invitación que les quería hacer era decir, bueno, ¿por dónde tiene que pasar la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar? Y como somos cooperativistas, decir, bueno, ¿podemos desde la cooperación responder a los desafíos que nos pone por delante esta nueva economía digital? Es lo que les quería dejar planteado como para que lo discutiéramos. Muchas gracias por la atención y disculpen que se me fue un poquito largo.